Estábamos considerando la catástrofe en la tierra, tomando como base el versículo 2 de Génesis, capítulo 1, donde dice, «Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas». Dijimos que una gran catástrofe había tenido lugar entre el versículo 1 y el versículo 2. Dijimos también que Dios no había creado la tierra desordenada y vacía, sino que creó el universo un cosmos, una perfección, y no lo creó un caos. Sin embargo, llegó a ser un caos. Lo formó para ser habitado, y fue Dios quien llegó a este destrozo, y lo transformó para que fuera un lugar habitable para el hombre. Mencionamos también que los hallazgos de todos los estudios del espacio revelan que por mucho que pueda ser determinado, esta tierra parece ser el único lugar habitable en el universo para los seres humanos. Ahora, el versículo 2 del primer capítulo de Génesis nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijimos también que creíamos que todo el universo estaba sujeto a esa gran catástrofe. Ahora, ¿cuál fue esa catástrofe? Solo podemos sugerir lo que fue. No deseamos entrar en detalles. Llegaremos a otros pasajes de la Escritura y lo discutiremos entonces. Pero por lo visto, había alguna criatura preadámica que estaba aquí en la tierra. Y parece que todo esto está asociado con la caída de Lucifer, hijo de la mañana, que llegó a ser Satanás o el diablo como lo conocemos hoy día. Creemos que todo esto está implicado aquí, pero Dios no nos ha dado todos los mínimos detalles. El hecho es que Él nos da muy pocos detalles aquí. Leamos una vez más este versículo 2 de Génesis que dice, «Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía». Las palabras «se movía» significan incubaba. Es como la gallina con sus pollitos. Él incubaba sobre la faz de las aguas. Luego el Espíritu Santo comenzó un ministerio aquí, y encontramos que es algo que hace muchas veces, y es crear de nuevo. Llega a esta escena y crea de nuevo. Eso es precisamente lo que hace con nosotros. Usted recordará lo que el Señor Jesucristo dijo, «Os es necesario nacer de nuevo». Y no solo eso, sino también os es necesario nacer del Espíritu. En el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, versículo 5, dice, «Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios». El agua es la palabra de Dios, y el Espíritu Santo es el autor de ella. Es importantísimo entonces que veamos esto, amigo oyente. Vamos entonces a considerar ahora la construcción de la tierra. Ahora algo ha pasado en la tierra. Se nos relata de 6 días de renovación. Llamamos al primer versículo la creación del universo. El segundo versículo nos habla de la convulsión de la tierra. Llegamos ahora a la construcción de la tierra en 6 días, que se menciona en los versículos 3 hasta el 31. Creemos que lo que encontramos aquí es aquel desarrollo. Quisiéramos ahora dirigir su atención hacia algunas cosas importantes aquí. En el capítulo 20 del libro de Éxodo, versículo 11, dice, «Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó». No hay nada en este versículo acerca de crear. Dice, hizo. Dios está tomando lo que ya está formado, y en estos 6 días no está creando, sino recreando, es decir, creando de nuevo. Él está haciendo de lo que ya existe, de la materia que sin duda Él había causado que existiera billones de años antes, Él está creando la vida para ponerla en la tierra, y asimismo está creando al hombre para la tierra. Siendo que usted y yo somos criaturas, pues nos importa esta historia. Ahora, desde el versículo 3 hasta el versículo 5, leemos estas palabras. «Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día». El primer día, la luz. Amigo oyente, tiene que ser un día de 24 horas. No vemos cómo se pueda sacar de esto otra cosa. Lo importante en nuestro estudio de estos versículos es que Dios dice, sea la luz.
10 veces en este capítulo encontraremos palabras así como estas: haya la expansión, y haya lumbreras, y júntense las aguas, etc. Alguien los ha llamado los 10 mandamientos de la creación. Es un decálogo divino el que tenemos aquí. Y esta es la primera vez que se nos dice que Dios habló. Sea la luz, y fue la luz. El segundo día, la expansión. Del versículo 6 hasta el versículo 8 dice: Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana, el día segundo. La palabra en hebreo es ruach, que significa atmósfera. Dios separó las aguas de las aguas. ¿Qué significa eso? Bueno, primero separó las aguas perpendicularmente. Hay agua por arriba y hay agua por debajo de nosotros. Y llamó Dios a la expansión cielos. Estos no son los cielos en los cuales usted y yo pensamos. Realmente se menciona 3 cielos en las Escrituras. El Señor Jesús habló de las aves del cielo, y creemos que ese es el cielo que tenemos aquí que se menciona en este versículo. Luego hay las estrellas del cielo, y hay el tercer cielo donde mora Dios. De modo que el primer estrato es donde están las nubes y donde vuelan las aves. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. El tercer día, la tierra, mares y plantas. Del versículo 9 hasta el versículo 13 leemos: Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Ahora se hace una separación horizontal de las aguas. Primero, las aguas de arriba fueron separadas de las aguas de abajo. Ahora el agua es separada de la tierra. Y no hay nada que no sea científico en cuanto a esto. Nos dicen que cada lugar al costado superior de esta tierra en que vivimos hoy fue cubierto por agua alguna vez. Ese fue un juicio que ocurrió a la tierra por allá en la eternidad del lejano pasado, y no sabemos casi nada acerca de ello. Cualquier cosa que digamos es especulación, porque Dios verdaderamente nos ha dicho muy poco aquí, pero nos ha dicho lo suficiente para que podamos creerlo. Notemos ahora que llamó Dios a lo seco tierra. ¿Qué es lo que Dios está preparando? Pues nos parece que está preparándonos un lugar donde pueda poner al hombre, y lo está haciendo habitable. El hombre no es una criatura del agua, aunque existen los evolucionistas que creen que nos originamos en el mar, de la alga marina, como ya hemos mencionado. Otros creen que nos originamos en la basura. Bueno, eso es absolutamente absurdo, amigo oyente. Ahora, Dios crea las plantas aquí porque el hombre hasta el diluvio era vegetariano, lo que quiere decir que el hombre no comía otra cosa que frutas y nueces. La creación de las plantas entonces completó el tercer día. En el cuarto día encontramos el sol, la luna y las estrellas. Del versículo 14 hasta el versículo 19 de este capítulo 1 de Génesis, dice: Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dios no creó el sol y la luna en esta ocasión. Ya estaban en el universo. Dios simplemente los colocó en su lugar. Uno de ellos se encargaría del día, y el sol lo hace bastante bien. La luna lo hace bastante bien de noche.
Hay algunos jóvenes que inclusive utilizan la luz de la luna para declararles sus sentimientos a sus enamoradas y se ven bastante bien influenciados. No conocemos su caso en particular, amigo oyente, pero el autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, le declaró su amor a la que llegó a ser su esposa, precisamente a la luz de la luna. Como podemos ver, la luna influye mucho en la noche. De eso no hay dudas. Bueno, luego encontramos aquí una pequeña cláusula. Hizo también las estrellas. Ese fue un trabajo grande, pero no lo fue para Dios. Fue Juan Wesley quien dijo, Dios creó los cielos y la tierra. Hizo las estrellas también sin tratar aún a medias de hacerlo. Fíjese usted que Dios es el que separa aquí. Pone uno para señorear en el día, otro para señorear en la noche, y separa la luz de las tinieblas. ¿Y sabe usted que todavía hace eso? Hay quienes preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre lo bueno y lo malo? Amigo oyente, Dios lo ha delineado todo muy bien. ¿Cómo es que sabemos lo que es bueno? Bueno, Dios dice lo que es bueno. Dios ha dado ciertos principios. Él separa la luz de las tinieblas, y existe la misma distinción entre lo bueno y lo malo, amigo oyente. Es Dios quien hace la diferencia, y hoy todavía continúa haciéndolo. En el quinto día encontramos los animales, los peces y las aves. En Génesis capítulo 1, versículos 20 al 23 leemos, Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Ahora encontramos aquí un poquito de la evolución, y no queremos que nos entienda mal, amigo oyente. No queremos decir una evolución que sostiene la tesis de que todo salió de una pequeña célula, sino que queremos decir que Dios hizo una de cada criatura, es decir, una célula de cada criatura. Notemos que dice que creó cada una según su especie. Eso no significa especies, así como dice Darwin. Es más amplio que eso, y puede que se considere mejor como fila. Significaría una clase entera, como por ejemplo la clase del caballo incluiría a la cebra. Es decir, Dios creó un animal de la clase del caballo, y todos los demás de aquella clase han procedido de él. Nosotros creemos que esa es la verdad. Es completamente distinto que el decir que todas las cosas comenzaron de una pequeña ameba, negando que Dios creó los animales. Creemos que ha habido cambios y desarrollo, pero ha habido también un desarrollo hacia abajo. Notemos que Dios proclama que su obra es buena. El científico dijo que si vamos a enseñar la historia de la creación, podemos también enseñar la teoría de la cigüeña. Bueno, la Biblia ciertamente se deshace de la teoría de la cigüeña. Si leemos cuidadosamente, podremos notar que estos animales debían multiplicarse. Y esto es verdad en cuanto a los hombres también, como veremos más adelante. No se halla a Juanito bajo un árbol y la cigüeña tampoco trae a Susanita. Dios creó los cielos, la tierra y los animales. Llegamos ahora al sexto día y encontramos allí la fertilidad de los animales y la creación del hombre. La expresión según su especie aquí significa también según su fila. Y ahora estamos listos a seguir con el sexto día, donde encontramos que Dios separó los animales y las plantas de la vida humana, porque veremos que Dios hace al hombre a su imagen. Queremos considerar la criatura que Dios hizo, porque sucede que es su bisabuelo y el mío también. Y eso quiere decir que usted y yo somos primos, y que toda la familia humana está emparentada. Ese es el cuadro del hombre que vamos a ver en Génesis. Y tal parece que nunca vamos a salir de este primer capítulo del libro de Génesis. Un profesor que tenía que enseñar el libro completo de Génesis pasó un semestre entero enseñando el primer capítulo de este libro. Ahora es posible que nosotros estemos haciendo lo mismo, pero estamos seguros que vamos a adelantarnos y llegaremos a su final. Nos encontramos ahora ante los versículos 26 y 27 de este capítulo 1 de Génesis, donde leemos, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Y creó Dios al hombre a su a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. En el próximo capítulo veremos más detalles acerca de cómo el hombre fue creado. Aquí tenemos la declaración del hecho sencillo de la creación del hombre. Esta es la tercera vez que encontramos la palabra bara en hebreo, que significa crear de la nada. Por tanto, vemos aquí que el hombre es creado y que él es algo nuevo. Es la misma palabra que ocurrió en el primer versículo del Génesis. Primero Dios creó el universo físico, y eso se encuentra en el versículo 1. Luego creó vida, y eso lo leemos en el versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Ahora Dios crea al hombre en el versículo 27. Francamente se puede ver en estos versículos que Dios no nos ha dicho mucho acerca de la creación del universo. Leamos una vez más el primer versículo de este capítulo 1 de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y eso es todo lo que Dios nos da en cuanto a la creación. Dios pudo habernos informado de los detalles, pero no lo hizo. En el segundo capítulo informa de los detalles acerca de un hecho de la creación, y es la creación del hombre. ¿Sabe por qué, amigo oyente? Porque todo esto está escrito al hombre, y Dios quiere que él sepa de su origen. Es como si Dios estuviera diciendo, me gustaría muchísimo que se fijen en su propia creación y que no especulen acerca de la creación del universo. Ahora se nos dice aquí que Dios dio al hombre señorío en la tierra. No creemos que esto signifique que Dios hizo un tipo de jardinero glorificado para el huerto de Edén. A este hombre le fue dado una autoridad grande. Veremos más adelante que Dios dice que el hombre debe hacer ciertas cosas relacionadas con esta creación que Dios le ha dado. Pero por ahora deseamos enfatizar que esta es una de las grandes declaraciones de la palabra de Dios, y no podemos imaginarnos otra cosa que sea tan maravillosa como esta. Ahora, ¿qué significa que el hombre es creado a la imagen de Dios? El hombre, siendo creado a la imagen de Dios, es una Trinidad. Ahora alguien dirá que esto quiere decir que el hombre es un ser físico, mental y espiritual. Y creemos que esa es la verdad. El apóstol Pablo dice lo mismo. Allá en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice él, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Veremos en el capítulo 2 que realmente significa más que eso. Creemos que incluye el hecho de que el hombre es una personalidad, y como personalidad es consciente de sí mismo. Y luego, él es quien hace sus propias decisiones porque es un libre agente moral. Esta es la cosa que es singular aparentemente en cuanto al género humano. Esto se deduce del hecho de que el hombre es creado a la imagen de Dios. Estos versículos no nos dan los detalles acerca de cómo fue creado el hombre, ni cómo fue creada la mujer. No encontramos tales detalles sino hasta cuando llegamos al segundo capítulo. Y esa es la razón por la cual decimos que Dios no tenía la intención de informarnos de los detalles con respecto a la creación de este gran universo en el cual vivimos, porque si nos los hubiera dado, tendría que haber añadido muchos más capítulos en cuanto a esta creación. Él no ofrece ninguna explicación más que la que tenemos, que Él es el Creador. Y eso, amigo oyente, nos trae de vuelta a la importantísima verdad que hallamos en el capítulo 11 del libro de Hebreos, versículo 3, donde dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Las cosas que vemos hoy fueron hechas de las cosas que no existían antes. La creación fue hecha de la nada. Alguien nos pedirá que expliquemos esto. Amigo oyente, no se lo podemos explicar. Lo interesante es que la evolución tampoco lo explica. Nunca ha contestado la evolución la pregunta de cómo la nada llega a ser materia. Siempre comienzan con una pequeña ameba, o con una basura, o con un pedacito de alga marina, o con un mono en un árbol. Amigo oyente, es que nuestras mentes deben tener algo con qué comenzar, pero la Biblia empieza con nada. Dios creó. Esta es la revelación grande de este capítulo. En Génesis capítulo 1, versículo 28 leemos, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora consideremos esto un poquito porque creemos que hemos llegado a algo interesante. Dios ha dado a esta criatura una bendición excepcional.
mandó al hombre que fructificara, se multiplicara y llenara la tierra. De modo que vemos aquí que Dios es quien ha presentado el asunto del sexo. Es muy interesante que esta generación cree que ha descubierto algo nuevo. Uno recibe la impresión hoy en día que este asunto ha llegado a ser un atolladero psicológico para esta generación, y que esta generación es como el Cristóbal Colón que acaba de descubrir el sexo. Amigo oyente, es Dios quien hace mención del sexo allá en el principio, en el Génesis. Dios ha empleado 4 métodos para colocar al hombre en la tierra. Un método fue la creación directa, y así produjo a Adán. Otro fue la creación indirecta que produjo a Eva. El tercer método fue el parto virginal de María, y así fue como Jesucristo llegó a ser un hombre. Y el cuarto método es la reproducción, y eso se conoce bien en nuestros días. Por cierto que estamos arrastrando la reproducción a un nivel al cual Dios nunca tuvo la intención de que fuera llevada. Amigo oyente, Dios creó al hombre para que se reprodujera. Esta es una verdad maravillosa y gloriosa, y no debe ser tomada para hacer de ella una cosa sucia como hacen los hombres ahora. Tantas personas escriben libros sucios y los llaman literatura. Producen cosas sucias que llaman arte. Algunos de los críticos están hablando ahora en contra de estos asuntos, y damos gracias al Señor por esa actitud. Mucho de lo que llaman arte es odioso y hasta repugnante, y no es arte en ninguna manera. No es nada más que obscenidad, y lo hacen simplemente para obtener dinero. Amigo oyente, Dios nunca tuvo la intención de que se abusara del sexo de esta manera. Dios creó al hombre a su imagen. Dios es el ser personal, esencial, y al dar al hombre un alma inmortal, le dio también una verdadera personalidad. El hombre posee una conciencia de sí mismo, y tiene el poder de la elección libre. El hombre tiene una distinta responsabilidad moral. Y ahora Dios le manda a ser fructífero. Esa es la reproducción. Pero fíjese también que Dios le manda a llenar la tierra. Y esta es una palabra interesante. En el hebreo parece indicar que esta tierra ya había sido poblada antes por otras criaturas. Por lo visto, Dios dice que deben llenar la tierra, porque cualesquiera que fueran esas otras criaturas, habían sido destruidas y habían desaparecido. Ahora Dios también le dice al hombre, sojuzgad la tierra. Creemos que esta es la base de la educación y de la exploración científica de hoy. Esta es la base de la exploración de la luna por parte del hombre. En Proverbios capítulo 25, versículo 2, encontramos estas palabras. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Dios esconde diamantes muy profundos en la tierra, y también pone los tesoros en un lugar donde el hombre ha de buscarlos. Y francamente creemos que es lo mismo en cuanto al conocimiento. Creemos que es verdad en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Dios quiere que empleemos el laboratorio y el tubo de ensayo. Quiere que miremos por el microscopio. Lamentablemente, el hombre sale con una bomba atómica con el intento de destruir toda la raza humana. Ahora Dios dice que el hombre debe señorear en la tierra. El hombre no es simplemente un jardinero para cortar el césped. El hombre debe señorear en la tierra. Creemos que Adán tuvo control sobre los elementos y pudo haber mandado que lloviera cuando faltaba la lluvia, y pudo haber hecho que brillara el sol cuando le faltaba. Señoreaba en la tierra. Creemos que podía haber mandado que se abrieran las nubes, como abrimos hoy el sistema de riego en nuestros días para regar el césped. Podemos ver esto en el Señor Jesús. Tuvo control sobre los elementos cuando estuvo aquí en la tierra. Pudo mandar que se calmara la tempestad, y podía dar de comer a las multitudes. Y creemos que a Adán le fue posible hacer esto antes de que cayera en pecado. Pero cuando cayó en pecado, entonces perdió aquel señorío. Los 3 últimos versículos del primer capítulo de Génesis dicen, Y dijo Dios, He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día 6. Esto, amigo oyente, nos trae al final del capítulo 1. Y vamos a hacer un resumen aquí. ¿Cuáles son algunas de las cosas que notamos en este capítulo? Bueno, una de ellas es el hecho de que Dios se menciona aquí 32 veces.
La Biblia no hace ningún intento para probar que hay un Dios. Ahora, ¿por qué no lo hace? Porque dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dios no trata de probar su propia existencia. La Biblia es un libro escrito para revelar la verdad espiritual, religiosa y redentora. Y esa nos llega solo por la fe. De modo que tenemos aquí el hecho de que Dios es aquel que creó. En este primer capítulo de Génesis, aprendemos específicamente acerca de la unidad, el poder y la personalidad de Dios. Eso es exactamente lo que Pablo escribe a los romanos en el capítulo 1, versículo 20, cuando les dice, «Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa». Francamente, amigo oyente, Dios nos ha limitado a fin de que tengamos fe en Él mismo. También encontramos algunas otras cosas en este capítulo. Notemos que niega el politeísmo. Un solo Dios crea. Niega también la eternidad de la materia. Comienza en el principio. Todo tuvo un principio, amigo oyente. Esto es verdad a pesar del hecho de que hubo un tiempo cuando la ciencia enseñaba la eternidad de la materia. Este capítulo niega también el panteísmo. Dios es antes que todas las cosas y existe aparte de ellas. Encontramos también que niega el fatalismo. Dios obra en la libertad de su voluntad. Y vamos a concluir esta porción del estudio del primer capítulo de Génesis, dando una lista de las características notables de este capítulo. Primero, hubo orden. Segundo, hubo un progreso definido. Tercero, hubo puntualidad. Y cuarto, hubo perfección. Y esto nos trae al comienzo del segundo capítulo de Génesis, y nos encontramos allí con Adán puesto en el huerto bajo algunas condiciones. Más adelante consideraremos el día de reposo. En este segundo capítulo del Génesis ocurre un gran principio de la revelación por primera vez que no encontramos con frecuencia más adelante. Es una huella dactilar de la inspiración. Es la ley de repetición o de recapitulación. En otras palabras, el Espíritu de Dios, al dar la palabra de Dios, tiene la costumbre de declarar varios eventos en un breve bosquejo. Da una serie de grandes hechos y verdades, pero no la da de un modo detallado ni elaborado. De esta manera, nos ha informado en cuanto a los 6 días de la creación. Luego, vuelve para sacar de aquel detalle lo que le es de más importancia, y entonces da muchos detalles más a ese respecto. En Génesis capítulo 2, la creación del hombre en el 6º día, como se nos relata en el primer capítulo, sale una vez más a la luz para darle más atención. Este es el asunto importante que Dios quiere aclarar y tratar en detalle. Eso es lo que ocurre con el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es la interpretación de la ley después de la experiencia de 40 años con ella en el desierto. No es simplemente una repetición de la ley, sino más bien una interpretación de la ley. Asimismo notamos que hay 4 evangelios. Encontramos muchas veces que se sigue este procedimiento en la palabra de Dios. Ahora el tema de este capítulo 2 de Génesis es la creación del hombre. Es esta la que saca a Dios del relato de la creación y nos la explica con más detalles. Aunque la creación del hombre es el tema del capítulo 2, encontramos que empieza aquí con el día de reposo. Dice el capítulo 2, versículos 1 hasta el 3, «Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación». Ahora no perdamos de vista la importancia que tiene el día de reposo. ¿Qué quiere decir cuando dice que Dios reposó de la obra que hizo? Significa que Dios se cansó y que se sentó un día y dijo, bueno, trabajé mucho en esta semana. Han sido unos días muy agitados. He trabajado más de 40 horas en esta semana y necesito descansar. Amigo oyente, sería una verdadera tontería mirarlo desde este punto de vista. Dios reposó de su obra. Eso quiere decir que cuando Dios terminó sus 6 días, pudo mirar todo lo que había hecho y ver que era buenísimo. No le quedaba más que hacer. Cada vez que salgo de la oficina, siempre queda mucho trabajo que hacer en el escritorio y trato de meter algunos papeles en el portapapeles para llevarlos conmigo. Nunca me ha sido posible sentarme para decir,
lo he terminado todo. No me queda más trabajo que hacer. Pero eso es lo que Dios hizo. Al final de los 6 días, Dios reposó al 7º día porque su obra fue terminada. Esa es una de las grandes verdades espirituales que debemos notar. Ahora, en los capítulos 3 y 4 de Hebreos, se nos dice que entramos en reposo. La palabra es la misma como para el día de reposo. Entramos en su día de reposo. ¿Qué significa? Quiere decir que entramos en su perfecta redención. Cuando Cristo murió hace 2000 años, por usted y por mí, en la vergonzosa cruz del Calvario, obtuvo allí una redención perfecta para nosotros. Nos ofrece esta redención para que entremos en ella, y para que Pablo pudiera decir en su carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 5, «Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo». Amigo oyente, yo no tuve que hacer absolutamente nada para obtener mi completa salvación. Todo lo pagó Cristo quien por mí libremente derramó su sangre carmesí. Esto es lo que cantamos al final de cada programa. Hagamos ahora un sumario de los primeros 5 días de la restauración. Creemos que este universo tan inmenso en el cual vivimos había estado aquí por un largo período de tiempo, pero que algo había pasado en la tierra y a mucho de la creación. Como resultado, Dios entró y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y el caos se convirtió en cosmos. En ese tiempo, Dios creó de nuevo. Nos da un relato breve de esto antes de darnos más detalles en cuanto a la creación del hombre. Los versículos 4 al 6 de este capítulo 2 de Génesis dicen lo siguiente: «Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra». En realidad esta palabra orígenes en el hebreo quiere decir familias. Este libro del Génesis no es solo el libro de orígenes, sino también el libro de familias. Estas son las familias de los cielos y de la tierra. Ahora fijémonos que un vapor de la tierra regaba toda la faz de la tierra. Y eso estuvo aquí antes de que el hombre estuviera en la tierra. Empezamos a ver y descubrir el propósito de Dios en el capítulo 1. Estaba preparando un hogar para el hombre que Él hizo. Y ahora Dios está preparándose para mover a este hombre al lugar que ya le ha preparado. Creemos que esta es una de las cosas más notables que se encuentran en esta sección particular que está ante nosotros. Consideremos ahora el método de la creación del hombre. Hemos visto en el capítulo 1 que la materia inorgánica fue creada de la nada. Eso se encuentra en el primer versículo, donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De la nada a la materia inorgánica fue el primer paso. Luego hubo la creación de lo inorgánico a lo orgánico, es decir, la vida. Eso se encuentra en el versículo 21, donde Dios creó grandes monstruos marinos y todo ser viviente. Creó la vida animal. Surge entonces la pregunta de si creó la vida vegetal. Por lo visto, la vida vegetal no había sido destruida. La semilla evidentemente ya estaba en la tierra. No deseamos ser dogmáticos en cuanto a eso, pero parece ser la implicación cuando Dios mandó a la tierra que produjera hierba verde y hierba que daba semilla. Como ya hemos dicho varias veces antes, Dios nos da muy pocos detalles en cuanto a esto. Ahora pasamos de lo orgánico a la creación del hombre, y por tanto no es una transición. La evolución no puede llenar el vacío que nos lleva a la aparición de seres inteligentes en la tierra. La tierra estaba preparada ahora para la venida del hombre. Dice el versículo 7 de este capítulo 2 de Génesis: «Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente». Una vez más nos vemos limitados aquí por lo que nos dice Dios. Físicamente Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Es muy interesante que nuestros cuerpos se componen de unos 15 o 16 elementos químicos. Aquellos mismos elementos químicos están en la tierra. El hombre fue formado físicamente del polvo de la tierra. En realidad se puede destilar nuestros cuerpos físicos y separarlos en los elementos químicos de los cuales somos hechos.
Hubo una vez cuando estos elementos químicos tenían un valor de casi $3, pero dicen que ahora está subiendo el precio. Pero esto es lo que en verdad valemos, porque fuimos físicamente formados del polvo de la tierra. Pero el hombre es más que polvo. Físicamente, polvo es, y al polvo volverá, pero su espíritu va a Dios. ¿Por qué? Porque Dios sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, ¿qué es lo que Dios le sopló? Le sopló el aliento de vida, el cual le dio la vida que es física, vida que es psicológica y vida que es espiritual. En otras palabras, el hombre entra en una asociación maravillosa con su Creador. Tiene una capacidad para Dios y se encuentra en su mismo ser. Esto es lo que separa al hombre de todas las demás criaturas que hallamos en el universo de Dios. Claro que hay los ángeles, pero créanos que es muy poco lo que sabemos de ellos. Cualquier teoría de la evolución, inclusive la evolución teísta, no puede dar cuenta de la palabra humana, ni pueden explicar la conciencia humana, ni la personalidad humana. Estas son tres cosas con las cuales la evolución tiene algo de dificultad. Uno puede tomar los huesos de un hombre y compararlos con los huesos de algún antropoide, y ver una semejanza notable en sus huesos. Sin embargo, nos dicen que hay una divergencia amplia también. Pero es de esperarse que hubiera una cierta semejanza, porque Dios hizo mover a los dos en el mismo ambiente, y naturalmente la carrocería sería igual. Hay una similitud muy notable entre la carrocería de un automóvil Ford y un automóvil Chevrolet. Pero mejor es que no se lo digamos al comerciante local de la Ford o de la General Motors, porque le dirá que hay una diferencia vasta entre las dos. Sin embargo, la carrocería ha de tener algo fijo sobre las 4 ruedas, y una rueda ha de ser colocada en cada esquina, y hasta cierto punto, pues la carrocería tiene que ser cuadrada. Las dos han de fallar en la autopista a las 5 de la tarde, de modo que las dos necesitan tener balance, y las dos necesitan tener máquina. Deducimos, pues, que son semejantes, y sin embargo, no son exactamente iguales. Ahora, el hombre y los animales tienen similitudes, pero el hombre es una criatura muy diferente. Dios sopló en el hombre el aliento de vida, y el hombre llegó a ser un alma viviente. Formidables y maravillosas son las obras de Dios, y esto debemos siempre tenerlo presente. Consideremos ahora el sitio geográfico del hombre. El versículo 8 de este capítulo 2 de Génesis dice, «Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado». No podemos decirle dónde estaba exactamente el huerto de Edén. Estamos seguros que estaba en alguna parte del valle entre los ríos Tigris y Éufrates. En efecto, pudiera haber estado en todo el valle. Aquel valle originalmente fue un lugar muy fecundo y todavía lo es. Es una parte de la fértil creciente verde, y en un tiempo sembraron grano allí. Simplemente recogían la cosecha porque crecía ella misma. Probablemente aquella área llegará a ser de nuevo el mismo centro de la tierra. Dice ahora el versículo 9 de este capítulo 2 de Génesis, «Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal». Estos son árboles extraordinarios que se mencionan aquí específicamente. Tenemos el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. No podemos decirle mucho acerca de ellos porque, francamente, no se encuentran hoy en día. Han sido quitados de la escena. Pero había de toda clase de árboles y notamos que eran deliciosos a la vista y también buenos para comer. Había belleza en ellos y también había el lado práctico en que eran buenos para comer. Es como entrar en una mueblería donde el ebanista le dice que un mueble es muy bello, además de ser muy práctico, funcional. Por tanto, estos árboles en el huerto de Edén eran tan bellos como funcionales.